Lléveme con usted, señor espadachín, no le supondré ninguna molestia. Por eso, por favor, lléveme con usted a algún lugar lejos, a cualquier lugar que no sea este. Abre bien tus ojos y mira a la oscuridad que me envuelve, y dime qué es lo que ves. Has dicho que quieres ir a algún lugar que no sea este. Pues bien, ya has llegado. Este es ese lugar, la frontera de nuestro mundo. No hay ningún paraíso al que puedas escapar. Tras el vacío existencial que uno puede llegar a sentir tras leer esa epopeya que es la Edad Dorada, es normal preguntarse ¿y ahora qué? ¿Qué hay después de la cima? Y sin embargo, el genio de Kentaro Miura nos regalaría una maravilla que nadie se hubiera podido esperar. Es más, se podría decir que fue tan inesperada que en su momento su valor fue incomprendido por muchos. Una historia que se extiende por 3 tomos y que supone un final y un comienzo. Un final de todo lo que llevábamos leyendo hasta ahora y un comienzo de todo lo que estaba a punto de venir. No obstante, no es una historia que sirva como una mera transición. Es un cuento que brillaría con luz propia en esta obra maestra que es Berserk, y una auténtica lección del maestro Miura en ese dificilísimo arte que es el de crear un personaje de corta edad que, a pesar de verse abatido por la cruel circunstancia de su mundo, resulte a su vez convincente y conmovedor hasta hacerlo uno de los personajes más recordados de la obra. Un cuento sobre 2 niñas que pugnan contra algo que las supera por completo. Pugnan contra la indomable realidad en la que fueron lanzadas, contra su destino, tal y como los 2 protagonistas de la obra, y del mismo modo que estos 2, una de ellas se perdería, mientras que la otra se encontraría a sí misma en el sufrimiento de su lucha. Esta es la historia de Jill, la niña que nació en una insignificante aldea sin nombre y se atrevió a luchar contra su destino. La historia de Jill comienza en el tomo 14, apenas unas 10 páginas después de la última página de la Edad Dorada, y desde su primera aparición ya podemos sentir el carácter trágico de la pequeña. Atrapada y amordazada en el corazón de un frondoso bosque, Jill se convierte en rehén de un grupo de forajidos cuya vida parece girar en torno a saqueos y pillajes. En medio de los lamentos por la dureza de los tiempos presentes, estos desalmados se regodean al haber encontrado a esta niña a la que planean vender. En la soledad del bosque y con la falsa sensación de impunidad que les otorga la espesura de los árboles, la conversación deriva de la avaricia pecuniaria a los oscuros deseos del cuerpo. Uno de los forajidos se levanta con la intención de satisfacer sus impulsos más primarios, pero Jill no está dispuesta a entregarse sin pelear y asesta un certero rodillazo en la entrepierna del villano, dejándolo retorciéndose de dolor. Mientras el atacante yace doblado por el sufrimiento, los demás se refugian en una leyenda local que habla de un árbol ominoso frente a ellos. Se dice que en tiempos antiguos esta zona estaba habitada por herejes que adoraban a los espíritus del bosque, realizaban rituales siniestros y crueles sacrificios humanos, y los vestigios de estos ritos aún pueden contemplarse en el tenebroso árbol que tienen ante sus ojos. Es en este momento que el villano, lleno de malicia y deseando vengarse de Jill, la sostiene contra el espeluznante árbol, decidido a sacrificarla siguiendo el antiguo ritual de los herejes del bosque. Pero justo en este momento siente como algo emergiendo de las sombras del bosque lo toca. Un escalofrío recorre su espina dorsal y en ese mismo instante un rayo de luz ilumina el bosque. A escasos metros de distancia se encuentra sentado un misterioso hombre cubierto por una capa con capucha. ¿Un fantasma del bosque?, se pregunta Jill. Pero no se trata de un espíritu del bosque. Es el espadachín negro quien buscaba un breve respiro en la quietud del bosque. Se alza imponente, varias cabezas por encima del resto. Saca su cuchillo y lo coloca en la boca del canalla que se disponía a torturar a la pequeña Jill. ¿Es cierta esa historia sobre los herejes?, les inquiere, y los bandidos asienten. El espadachín negro sabe lo que está a punto de acontecer. A pesar de su indiferencia por estos criminales, en un extraño gesto de altruismo les lanza un consejo. Sería mejor que os retirarais de aquí, a menos que deseéis encontrar la muerte. Pero los bandidos no comprenden sus palabras y se desata una patética escaramuza, cuando finalmente la marca del sacrificio comienza a sangrar y el árbol se transforma poseído por todas aquellas almas sacrificadas en su tronco. El árbol acaba
con uno de los bandidos y el resto, presos del pánico, huye del lugar. No obstante, esta no es más que una noche común para el espadachín negro y una encarnizada batalla estalla en la oscuridad del bosque. La pequeña Jill observa a este hombre blandir su espada con destreza y valentía contra todas estas criaturas que parecen surgidas de una pesadilla, una escena que hace tan solo unos momentos habría resultado inimaginable. Si al principio estaba aterrorizada con lágrimas en los ojos, el miedo se transforma enseguida en admiración. Increíble, se dice a sí misma al ver a este enigmático hombre vestido de negro. Gatsu sale victorioso y el sol comienza a iluminar el bosque mientras los espíritus malignos se desvanecen. Un último espíritu, aparentemente renuente a desaparecer, surge a las espaldas de la pequeña, provocándole un gran susto, y en ese momento es Pakku quien interviene para salvarla. Pero a pesar de la inusual valentía y compostura que Jill había demostrado durante toda su odisea en el bosque, tanto frente a los forajidos como a los demonios, extrañamente cae presa del pánico al ver al inocente elfo. Sin embargo, se las arregla para recomponerse y recobrar la calma por sí misma. Un elfo del Valle de la Niebla murmura para sí. Gatsu y el elfo se quedan perplejos ante la reacción de la muchacha, y después de esta violenta introducción vemos al pintoresco trío caminando apaciblemente, con una Jill cubierta por la capa de este amenazante hombre que acaba de conocer, guiándolos hacia su aldea. En un primer vistazo, la reacción de Jill ante la presencia del espadachín negro podría parecer sorprendente e inusual. Este Gatsu es la versión más aterradora de sí mismo, con su armadura actual que lo hace parecer aún más imponente. Después de 2 años cazando apóstoles y sin poder dormir debido a los demonios que lo atormentan cada noche, sus ojos rodeados de oscuros círculos negros, podría resultar extraño que una simple niña inocente confiara tan fácilmente en alguien con ese aspecto, y sin embargo la pequeña Jill parece haberse apegado rápidamente a este inquietante hombre. Pero tal y como veremos, Jill no es una mera niña impotente y sobreprotegida. Ella también está envuelta en su propia lucha. Finalmente llegan a la aldea de Jill y Gatsu queda sorprendido al contemplar el lamentable estado de la aldea. Las calles están desiertas excepto por una anciana que acaricia a su gato, y las personas se esconden en sus casas, asomándose tímidamente desde sus puertas entreabiertas para observar a este extraño forastero. Jill se acerca a la ventana de su casa cuando su madre sale súbitamente y comienza a regañarla. ¿Dónde has estado toda la noche?, le pregunta preocupada. Jill intenta calmarla, pero es inútil. Su padre también sale con un casco de soldado en la cabeza y seguido por 2 hombres. Se ha pasado toda la noche bebiendo, reflexiona la pequeña, colmada de pesar. Sin embargo, Jill no se amilana y desafía valientemente a su padre. ¿Otra vez te has puesto el casco? Eres lamentable, estalla en un ataque de ira. Estúpida, estoy con mis camaradas recordando nuestros días de gloria en el campo de batalla. Sus 2 compañeros, con sonrisas perversas en sus rostros, saludan a la niña. Hola Jill, parece que estás sana y salva. Perdón por lo de anoche. Y la reacción de Jill ante estas palabras podría describirse como extraña en este momento. Avergonzada, una gota de sudor recorre su frente y aparta la mirada rápidamente. Sin embargo, pronto comprenderíamos toda la oscuridad que se esconde en el hogar de Jill. Su padre se da la vuelta y le ordena que vaya a comprar más alcohol, pero Jill, llena de coraje, vuelve a desafiarlo. ¿Aún vas a seguir bebiendo?, le grita. Su madre, una mujer completamente abatida y sumisa ante los ataques de ira de su marido, intenta calmarla para que la situación no empeore aún más, pero Jill ya está cansada y continúa. Basta ya, te pasas tus días inmerso en patéticas historias sobre una guerra que perdiste en el pasado. Preocúpate un poco por mí. El padre, incapaz de tolerar tal provocación, le propina un fuerte golpe en la mandíbula con su bastón. Jill cae al suelo y el patético padre, entre lágrimas, con su frágil ego herido y atormentado por su pasado, comienza de nuevo con sus lamentables historias intentando justificarse a sí mismo. Nosotros luchamos desesperadamente para que nuestras mujeres e hijos pudieran vivir en paz.
serví a mi reino, me arrastré por el suelo bajo el constante fuego de los cañones y regresé finalmente en este estado, con mi pierna destrozada. Pero Jill se mantiene firme y le lanza de nuevo una mirada desafiante desde el suelo, una mirada que parece herir a su padre aún más que sus anteriores palabras. La madre intenta intervenir nuevamente y ruega a su hija que se disculpe, pero esa mirada de Jill parece haber tocado algo en el interior de su progenitor y este estalla en un ataque de rabia y le propina una auténtica paliza con su bastón ante el horror impotente de la madre. ¿Esos son los ojos con los que miras a tu padre? ¿El padre que arriesgó su vida por su familia? ¿Qué son esos ojos? Muéstrame más respeto. Grita patéticamente, sus lágrimas recorriendo sus mejillas. Jill, aún ataviada con la capa del espadachín negro, intenta protegerse la cabeza. Los golpes son crueles y dolorosos y dejarán cardenales en su pequeño cuerpo. Cada uno de ellos es un recuerdo de su cruel circunstancia. Sin embargo, la niña no derramaría ni una sola lágrima. Hacerlo en este momento sería admitir la derrota, y Jill está determinada a luchar. Gatsu, con los brazos cruzados, contempla impasible la triste escena cuando algo repentinamente atiza la frente del deplorable padre. Se trata de Pakku, quien ha lanzado uno de sus ataques escondido en la bolsa de Gatsu. El padre, creyendo que ha sido el espadachín, se gira hacia él y le exige una explicación, pero este se limita a sacar al elfo de su bolsa y se lo muestra. «Ha sido este», responde despreocupado. Entonces, tal y como sucedió con su hija, ambos padres entran en pánico al contemplar al pequeño elfo. Entre gritos histéricos dan la voz de alarma y todos los lugareños salen de sus hogares armados con segadoras, martillos y hachas. Jill intenta explicar a su madre cómo el elfo la salvó hace unos instantes, pero sus esfuerzos resultan en vano. Gatsu, acorralado, se mantiene tranquilo y expectante hasta que uno de los ancianos alza la voz. «Tú nos vas a entregar tranquilamente a ese elfo». «De acuerdo», responde con una sonrisa irónica, «pero primero quiero que me expliquéis el porqué». Una anciana se abalanza desde sus espaldas, pero la pobre mujer, sin fuerzas, cae rendida al suelo. «Devuélveme a mi nieto», le suplica, y todo el pueblo, preso de una histeria colectiva aún incomprensible para el espadachín negro, se prepara para lanzarse sobre él. Quizás si matase a uno o a dos, el resto se calmará. Reflexiona para sí mismo, ya con la mano en la empuñadura de la matadragones. En ese momento ve a la pobre Jill suplicando a sus paisanos que paren esta locura, y la imagen de la niña parece tener un efecto impropio en él. Gruñe colmado de frustración. Eleva poderoso la matadragones, infundiendo un absoluto terror sobre los aldeanos. La estampa contra unos barriles y aprovecha el momento de confusión para escapar del lugar. Consigue evadirse con éxito y maldice su situación. ¿Por qué diantres todo ha desembocado de este modo? Y la pequeña Jill, que había partido en su busca, consigue dar con él. «Señor espadachín, pequeño elfo», los llama. «Lo siento mucho, tenía que haberos advertido de la situación». «Demonios», maldice Gatsu, «por culpa de esto he perdido la oportunidad de reunir valiosa información». Jill señala en dirección a un cobertizo con un molino y les pide que se escondan allí. Desde que se rompió el molino, nadie lo usa y podrán esconderse por ahora. Una vez que se haga de noche, les llevará provisiones y les contará todo lo que está sucediendo en la aldea. Gatsu acepta su ofrecimiento, pero le lanza una advertencia. Si viene, que sea por la mañana. No debe acercarse a él bajo ningún pretexto hasta que no se alce el sol, a no ser que quiera volver a experimentar lo que vio la noche pasada en el bosque. Cae la noche y la acción se traslada al hogar de la pequeña Jill, y finalmente se nos revela la aún más cruel y oscura realidad de la muchacha. Su padre se encuentra de nuevo sumido en una de sus lamentables sesiones de alcohol y nostalgia con sus dos camaradas, cuando atiza un golpe a su mujer por su tardanza a la hora de traerle más bebida, y una discusión estalla entre ambos. Jill observa la escena desde la oscuridad de su habitación, con la puerta entreabierta,
cuando ve como uno de los compañeros de su padre se levanta y menciona que tiene la necesidad de ir al retrete, y la reacción de la niña es abrupta y sin mostrar ningún tipo de indecisión. Se levanta alarmada y atranca su puerta con una gruesa vara de madera, y los golpes comienzan a sonar. Jill agarra la vara con todas sus fuerzas y tira hacia sí misma. El viejo depravado desiste y se marcha, y en su desesperación la joven finalmente se quiebra por completo. Aferra la capa del enigmático espadachín que acaba de conocer y que aún está en su posesión. Se envuelve en ella. Se enrosca en el suelo bajo la pálida luz de la luna que se filtra por su ventana, y con el rostro oculto entre las rodillas comienza a llorar desconsoladamente. Esta es la trágica y oscura realidad de Jill. No se nos mostrarían todos los detalles ni con qué frecuencia está sucediendo, pero todo apunta a que Jill no solo es maltratada y vapuleada por su padre con asiduidad, sino que además está siendo tocada y abusada por los dos degenerados camaradas de su padre. Ahora cobran sentido esas pérfidas sonrisas que lanzaron a la pequeña unas horas atrás cuando se reencontraron con ella. Y estos abusos están sucediendo en su propia casa. ¿Qué rol juegan sus padres en este crimen? ¿Está haciendo su padre la vista gorda simplemente para poder continuar disfrutando de la compañía de sus viejos camaradas? ¿Está acaso vendiendo a su propia hija? Parecería inconcebible que ignorase lo que estos dos hacen a su hija bajo su propio techo. ¿Y su madre? Una mujer abatida y sumisa, que vive bajo el terror perpetuo y es incapaz de desafiar a su marido. ¿Ha decidido acaso ignorar el sufrimiento de su hija por puro miedo? Esta es la realidad de la pequeña, viviendo en un hogar en el que el maltrato y el abuso son la norma, y en una aldea en la que la histeria colectiva se ha apoderado de todos sus habitantes. Y a pesar de su constante sufrimiento, la pequeña parece ser la única que mantiene sus cabales, manteniéndose fuerte y luchando, siendo la única que salió de su aldea y trajo ayuda para cambiarlo todo. Su valentía y su perseverancia resultarían fundamentales para salvar a su aldea, y así se entiende también ese rápido y extraño apego que ha comenzado a sentir por Gatsu. En esa cruel realidad que es la suya no hay ningún adulto que pueda resultar en un modelo o referente al que seguir y admirar. Este insólito espadachín que la salvó en el bosque supone algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada hasta ahora. ¿Acaso un rayo de esperanza, por muy amenazador que sea su aspecto y por muy cruel que parezca su actitud? Es quizás el único adulto con el que se haya encontrado en su vida por el que pueda sentir una verdadera admiración. Los primeros destellos del sol comienzan a pintar el horizonte, y la pequeña, con una cesta repleta de comida y la capa del espadachín en sus manos, parte a la carrera hacia el cobertizo. Abre la puerta y lo llama «Señor espadachín», y ahí está él, sentado, con su gran espada sirviéndole de apoyo y dormido, cuando percibe unas extrañas sombras difuminarse entre esos primeros rayos del sol. Extrañada, se acerca a él para despertarlo. Cuando Paco le ruega que lo deje descansar, acaba justo ahora de ser capaz por fin de conciliar el sueño. Le dice: Jill lo arropa con su capa y se sienta modestamente a su lado, un espadachín negro junto a un elfo. Él es de algún mundo extraño, un mundo que no es el mío, un mundo que desconozco. Los incubus los acechan buscando alimentarse del terror de sus pesadillas, pero Gatsu puede sentirlos y antes de que lo alcancen, su cuerpo, a pesar de dormido, se mueve automáticamente y alza su prótesis de metal contra la pared, y entonces se despierta. Ahora que por fin había sido capaz de dormir después de 4 días, se lamenta, y para su sorpresa ahí se encuentra esa niña que salvó en el bosque, con su cabeza recostada sobre su pierna y durmiendo plácidamente. Incómodo la observa y no puede evitar percatarse de todas sus heridas y cardenales, repartidos por todo su frágil cuerpo. Viendo algo de sí mismo en esta niña, no puede sino sentir lástima por ella. Ese patético padre cojo y con el ego herido, aquel golpe en la mandíbula que le atizó con su bastón, muy similar al que Gambino le dio a él de pequeño, pero le cuesta reconocer sus propios sentimientos. Aparta su mirada de la niña, pero no se mueve ni un milímetro. La dejará dormir sobre él.
Una vez se despierta, Gatsu le pide que le hable sobre el misterioso Valle de la Niebla. Esta le cuenta cómo se trata de un valle perpetuamente cubierto por una extraña niebla que se encuentra al este de su aldea. Hay una leyenda que narra que tal valle está habitado por los elfos y desde hace unos años se han venido repitiendo ataques en todas las aldeas de la zona. Los campos, los almacenes de provisiones y el ganado han sido repetidamente devorados y todos los testimonios tienen un punto en común. Los culpables son los elfos del Valle de la Niebla. Pakku no puede creer sus palabras, pues él mismo sabe que los elfos serían incapaces de cometer tales crímenes. Sin embargo, la propia Jill afirma haber sido testigo de cómo tales criaturas han atacado su aldea, y la descripción de las criaturas que vio concuerda a la perfección con el aspecto de los elfos. No obstante, ella misma parece sospechar que hay algo más. La pequeña continúa y les cuenta cómo la auténtica razón del estado de terror de su aldea se debe a que estas criaturas no solo arruinan sus provisiones, sino que además atacan a las personas y las devoran, y para más inri secuestran a los niños de la aldea. Tras este relato, la pequeña Jill se queda cabizbaja y pensativa. Parece que hay algo que aún se está reservando. Los tres permanecen en silencio cuando la marca del sacrificio comienza a sangrar. Gatsu se levanta alarmado, sale del cobertizo y allí sobre ellos aparece una estela formado por un inmenso número de puntos de luz dirigiéndose a la aldea de Jill. Son ellos, afirma la pequeña. En efecto, no se trata de elfos, dice un Gatsu emocionado. Es algo distinto. El pánico se apodera de la aldea y Gatsu deja a Jill junto al elfo y se apresura hacia ella. Un auténtico festival de muerte y destrucción estalla entre las calles, las criaturas atacando todo lo que encuentran en su camino y el Gatsu más cruel y sádico en el medio de la contienda, acabando con tantas de ellas como le sea posible, llegando a utilizar a un pobre e inocente niño como cebo. Jill decide actuar, regresa al centro de la aldea y cuando finalmente da con Gatsu aparece ante ellos la reina, el apóstol causante de toda esta desgracia. Comienza el combate, sin embargo el apóstol posee una gran velocidad y pica con su aguijón el brazo del espadachín negro. Pakku interviene y ruega a su compañero que pare. Puede sentir quienes se encuentran detrás de todas estas criaturas. No son elfos, le dice, son niños humanos. Puede sentirlo. Entonces la reina se dirige al elfo. No hables con los humanos. A eso le llamamos Pikafu el marginado. Y esta mención de Pikafu parece despertar algo en Jill. La reina comienza a descender para dar su golpe de gracia, cuando Jill interviene y con sus brazos abiertos se planta entre Gatsu y ella. Para, Rosane, grita desesperada. Eres tú, ¿verdad? Estas palabras perturban a la reina, quien frena el ataque y se queda unos instantes aturdida. Jill se pregunta, y tras esto decide partir y abandonar el lugar junto con su ejército de insectos. Jill, una muchacha que definitivamente tiene un fuerte instinto de cuidar de los demás, abraza a ese pequeño niño que Gatsu utilizó como cebo y lo consuela. Cuando el espadachín negro cae rendido al suelo, parece que el aguijón del apóstol estaba envenenado. Comienza a ocuparse del espadachín cuando el pueblo se levanta y lo rodea de nuevo. ¿Has sido tú? Lo culpan. Tú tomaste a Thomas y lo utilizaste como cebo. Una crueldad inhumana. Sin embargo, Gatsu, colmado de ironía, comienza a reírse. Cuando este niño se encontraba huyendo por las calles, ¿quién de aquí se atrevió a abrirle la puerta? Y Jill escucha atentamente la pregunta del espadachín. Su madre la llama y le ruega que regrese, pero entonces, y para sorpresa de todos, se muestra dubitativa. ¿Regresar a dónde? No, se dice a sí misma. Pero justo en este momento, todos esos cadáveres de insectos que Gatsu dejó a su paso adquieren su forma original. No son nada más que meros niños. Todos esos niños que fueron secuestrados. Se produce una nueva escalada de tensión y Gatsu se ve obligado a sacar su cuchillo y tomar a Jill como rehén. No obstante, la pequeña no opone ningún tipo de resistencia. Tal y como veremos, ella misma quiere partir con el espadachín. Ya de nuevo a las afueras de la aldea, Gatsu libera a Jill y le pide que regrese, pero entonces un cierto miedo la invade. El espadachín se va a marchar, reflexiona.
Te diriges al Valle de la Niebla, ¿verdad? Iré contigo. Esa chica, el elfo de gran tamaño. Creo que puede tratarse de mi amiga que desapareció hace largo tiempo. ¿Qué sucederá? Responde con una pregunta un indiferente Gatsu. Ríndete. Tal y como viste, ella ya no es un humano. Me dirijo a matar a tu amiga. ¿Qué esperas que suceda si vienes conmigo? No vendrás conmigo. Esto no es un juego de niños. Y una terrible ansiedad invade a la pequeña. Va a marcharse. Así que esto es todo. Es el final. Regresaré a mi aldea y esos días comenzarán de nuevo. Esos mismos días de siempre. Sin nada, sin cambios. Tal y como hasta ahora. Se separan finalmente, pero tras este debate interno, Jill decide continuar su camino. Ella también se dirigirá al Valle de la Niebla. Gatsu, en un estado lamentable, herido y falto de sueño, hiere los sentimientos del sensible Pakku y este decide separarse y regresar junto a Jill. Cae la noche y en una escena de un gran paralelismo entre aquel pequeño Gatsu y la pequeña Jill, esta marcha por los campos bajo un cielo estrellado e iluminado por la intensa luz de la luna llena. ¿A dónde me dirijo?, se preguntaba aquel pequeño Gatsu. Ya no hay absolutamente nada, no hay nada más que sufrimiento y desgracias. Y tal y como Gatsu comenzó a ser acechado por los lobos, el aullido de uno de estos reverbera en la profundidad de la noche y la niña se asusta. No te preocupes, la calma Pakku. Mientras estés con un elfo, ningún animal salvaje te atacará. Siente entonces el aura del espadachín negro y le indica la dirección en la que éste se encuentra. ¿Estás segura, Jill? Por mucho que estés junto con un elfo, ¿no es demasiado peligroso para una niña estar deambulando a estas horas de la noche? Esas criaturas no son elfos y Gatsu, en su actual estado, no puedes depositar tu confianza en él. Además, la reina ya no puede regresar a su forma humana. Si continúas tu marcha, puede que te acabes arrepintiendo. Sí, estoy segura de que me arrepentiré. Persiga a ese hombre o regrese a mi aldea. En cualquier caso, creo que me acabaré arrepintiendo, pero ya he llegado hasta aquí. Continúan su periplo hasta que ven a lo lejos un gran número de destellos. Se acercan y allí se encuentran a Gatsu sumido en un estado de trance, acabando con todas esas criaturas que lo atormentan durante la noche. Delirante, en ocasiones los maldice, en ocasiones ríe psicóticamente. Ha perdido totalmente la cabeza, se lamenta Pakku. Una de las entidades aparece a la espalda de Jill y Gatsu. Con toda su fuerza desciende la matadragones y a punto está de cortar a la niña en dos. Consigue frenar en el último instante y volver en sí mismo, pero es demasiado tarde. Los fantasmas de todos esos niños los rodean y se abalanzan sobre él. Protege a la pequeña Jill con su cuerpo, la abraza y de un salto consigue llegar hasta el borde de la colina y lanzarse por ella. Se alza de nuevo el sol y una vez que Gatsu recupera la conciencia, le ruega que le esparza los polvos del elfo por su cuerpo. Está mal herido y no puede moverse. ¿Por qué me seguiste?, le pregunta la leyenda de Pikafu. Y entonces Jill le cuenta todo sobre su amiga Rosane, la fascinación que Rosane sentía por tal leyenda y cómo ella misma la modificó para que se adecuara a sus sentimientos, cómo Rosane era 4 años mayor que ella y acabó adquiriendo la figura de hermana mayor, su carácter aventurero, su colección de tesoros y cómo entre ellos había una piedra con forma de huevo y con facciones humanas. Los rumores sobre el verdadero origen de la pequeña, fruto quizás de una violación, los maltratos continuos por parte de su padre y cómo a pesar de todo Rosane siempre se esforzó por no mostrar ninguna debilidad ante Jill, presentándose ante ella siempre con una sonrisa, si bien ahora ella misma se da cuenta de que tales sonrisas estaban atravesadas por una profunda melancolía, hasta que durante una noche de lluvia Rosane se fugó de su casa, no sin antes despedirse de su querida amiga Jill. A esta le entregó todos sus tesoros excepto uno. Había uno que faltaba, aquella roca con forma de huevo. La desaparición de Rosane provocó una gran conmoción en la aldea, hasta que unos días más tarde sus 2 padres también desaparecieron sin dejar ningún rastro. Y entonces, un tiempo más tarde, los ataques a todas las aldeas de la zona comenzaron. Pakku saca entonces el Behelit y se lo pregunta. ¿Aquella piedra tenía este aspecto? «Es la misma que la de Rosane», exclama. Gatsu la toma y la eleva. Se trata de una piedra mágica que sirve para que personas débiles invoquen a ángeles que les entregarán un cierto poder. Quizás sean en realidad demonios que posan como ángeles. En fin, algo similar a eso.
Ni siquiera yo sé el funcionamiento exacto, pero parece claro que tu amiga fue capaz de utilizarla. Y para obtener tal poder, la persona que la utiliza debe ofrecer un sacrificio. Debe presentar aquello que es más importante para ella. Has mencionado que sus padres desaparecieron unos días más tarde. Le pregunta Gatsu con una sonrisa colmada de sadismo, disfrutando de la desolación de la muchacha. Tu amiga Rosane ofreció a sus propios padres como sacrificio para obtener su deseo, la vida de sus propios padres. Acabemos aquí. No nos encontramos en un cuento de hadas como el de Pikafu. Nos encontramos en un cuento de adultos cubierto de sangre. Y si continúas entrometiéndote, acabarás muerta. Coloca su masiva espada sobre el hombro de la pequeña y le lanza una advertencia. La próxima vez no la detendré. Y las siguientes palabras de Gatsu son una auténtica ventana a su fuero interno, como poco a poco esta niña está despertando ciertas emociones en él que él mismo se niega a aceptar. Este no es el lugar para la niña de un padre fracasado y una mujer inútil. Eres una molestia para mí. Jill, con el corazón roto y las lágrimas a punto de desbordarse, intenta darle una bofetada, pero sus esfuerzos resultan inútiles. Los niños tienen sus propios cuentos de hadas. Si quieres un lugar al que huir, quédate con el cuento de Pikafu. Se levanta y parte dejando a la pobre Jill abandonada. Jill, profundamente herida por las palabras del espadachín, cae de rodillas al suelo y ya no puede contener sus lágrimas. Se siente avergonzada y frustrada tras haber abierto su corazón por primera vez. Y entonces desde el cielo aparece Rosane junto con su ejército de insectos. En un primer momento aparece en su forma de apóstol y Jill se muestra temerosa, pero entonces Rosane la abraza cariñosamente y deja salir su forma humana, o al menos más cercana a esa niña que Jill recuerda. Rosane comienza a hablar con ella como si nada hubiera sucedido, como si el tiempo no hubiera transcurrido, tal y como hacían en el pasado. Sin embargo, Jill se muestra distante. Rosane, ¿de verdad eres tú? Sí, soy ahora la reina de los elfos, pero aquellas palabras del espadachín resuenan en su interior. Tu amiga Rosane entregó la vida de sus propios padres como sacrificio para poder cumplir sus deseos. Rosane le lanza una propuesta. Ven con nosotros al reino de los elfos, al Valle de la Niebla, pero Jill se muestra reticente. No tendrás nada de lo que preocuparte. Se trata de un lugar maravilloso en el que podremos divertirnos incluso aunque caiga el sol. Pero justo en este momento y de manera fulminante desciende Gatsu desde los cielos como un meteoro dispuesto a escribir el final de este nuevo capítulo en las crónicas de su venganza. Consigue pillar desprevenida al insecto y le corta parte de su ala izquierda y su cola. Rosane se retuerce de dolor, regresa a su forma de apóstol y parte del lugar con Jill en sus brazos. Volando sobre los campos de su tierra en los brazos de su querida amiga, Jill no puede evitar sentirse fascinada por la escena. Los bosques, los ríos, el cielo, así de bonito es el mundo, menciona embelesada por la belleza que la rodeaba y de la que no podía darse cuenta dentro de la miseria de su aldea. Mira en la dirección donde debería de encontrarse y ya no puede ni verla. Aquel insignificante lugar en el que nací, aquel lugar en el que aterrorizada yo misma me hice más pequeña. Rosane, que comprende los sentimientos y el sufrimiento de su amiga, comienza a utilizarlos para intentar seducirla. Jill, podrás volar tanto como quieras, tal y como desees, si decides unirte a nosotros. Yo convertirme en un elfo, pero la niña continúa evitando dar una respuesta y Rosane puede sentirlo. Jill, ¿es por ese espadachín negro? Jill, ¿te gusta ese hombre? Y la pequeña se sonroja. No, no es eso, responde avergonzada. No sé nada sobre él, piensa para sí misma. Resulta obvio que la pequeña ha comenzado a desarrollar ciertos sentimientos por este hombre que ha aparecido en su vida como un rayo de esperanza. Llegan finalmente al Valle de la Niebla y la imagen que Rosane presenta a su amiga no podría ser más idílica. Una utopía. Su ejército de insectos le entrega un plato con frutas y le plantan una corona de flores. En el Valle de la Niebla nunca tendrás hambre ni tampoco pasarás frío, Jill. Las flores están siempre en su esplendor y los árboles repletos de frutas. Un jardín solo para los elfos.
un lugar donde los adultos no pueden entrar, un lugar solo para nosotras. Si hubiera sabido que el Valle de la Niebla era tan perfecto, te hubiera traído aún más pronto. Rosaine abraza efusivamente a su querida amiga, y en este idílico paisaje sus siervos comienzan a lanzar sobre ellas los pétalos de sus flores. Entonces Jill, ¿has decidido unirte a nosotros? Y Jill comienza a dudar. Ciertamente se siente querida, algo que no podrá sentir de vuelta en su aldea, y Rosaine lo sabe. No te preocupes, Jill, pasa hoy la noche con nosotros y piénsatelo. Pero dime, Jill, ¿queda algo divertido en la aldea? ¿Algo que pudiera ser más divertido que volar en el cielo? Y Jill se queda maravillada ante la estampa que se extiende ante sus ojos. Las horas se suceden y Pakku finalmente da con la niña. Ha conseguido infiltrarse con éxito en el Valle de la Niebla y ha venido a rescatarla. Pero Jill ha comenzado a dudar. ¿Cómo de diferente sería su vida si decidiera quedarse con Rosaine en el Valle de la Niebla? Pero Pakku no puede concebir la mera idea de que la niña acepte unirse a ellos. No se trata de elfos. Son monstruos que matan y comen humanos, y ella misma lo sabe. Dímelo tú. ¿Qué debería de hacer? Quizás ya no haya nada más en este mundo para mí. Quizás no pueda encontrar nada mejor que estar aquí. Días de hambre y de frío, el terror a ser atacada por los bandidos, el terror de la guerra, su padre y sus dos terribles camaradas, y toda la ansiedad y la angustia por el futuro se descontrolan en el fuero interno de la pequeña. Ya no se trata solo de la violencia y los abusos. Sus propios padres, si decide regresar a su aldea, ¿cuál será su futuro? ¿Acabará convirtiéndose en una mujer como su madre? Toda pequeña, incapaz de rebelarse contra su abusivo marido e incapaz de mostrar cualquier tipo de ira, incluso aunque vea a su hija recibir una paliza, o quizás, y aún peor, se convierta en alguien como su padre, una persona temperamental que atiza palizas a su hija según su estado de ánimo. Quizás sea mejor abandonar su propia humanidad antes que permanecer en su aldea y acabar de tal modo. Pero justo en este momento, todo el ejército de falsos elfos de Rosaine comienza a jugar a lo que ellos llaman el juego de la guerra. Todos esos falsos elfos comienzan a matarse entre ellos sin ningún miramiento ni pudor, solo por el hecho de satisfacer sus deseos primigenios. Y tras este rastro de cadáveres de insectos, aparece de nuevo lo que verdaderamente eran en el principio, todos aquellos niños que fueron secuestrados. Jill grita horrorizada y comienza a apartarse, y esto parece enfurecer a los pseudoapóstoles de Jill. A sus ojos, todas estas muertes eran un ofrecimiento a la que se supone que iba a convertirse en uno de ellos, y comienzan a dudar de ella. Pakku puede sentir como una cierta hostilidad hacia ambos se está formando entre los insectos y ambos parten a la carrera. Huyen, pero la niebla comienza a hacerse más densa y Jill ya no tiene fuerzas. Y entonces se dan cuenta del lugar al que han llegado, el nido de la reina. Aparece de nuevo Rosaine y trata de calmar a su amiga. Sí, es cierto que todos sus siervos se matan los unos a los otros, tal y como hacen los humanos. ¿No te gusta el juego de la guerra? Pero si regresas a la aldea, puede que en un futuro cercano una guerra de verdad te esté esperando. Aquí, al menos, a mi lado, no experimentarás ningún miedo, el hambre, el frío, las palizas. Aquí no tendrás que sentir nada de eso. Trata de convencerla. Todo lo que siempre has deseado lo tendrás si decides convertirte en un elfo. Jill ya no puede contener sus lágrimas y Rosaine la abraza de nuevo para consolarla. No te preocupes, haré de ti un elfo particularmente extraordinario, fuerte y hermoso. Nadie será capaz de dañarte. Rosaine libera sus poderes, comienza a adormecer a su querida amiga, y justo cuando ésta está a punto de caer en un profundo letargo, Pakku rompe uno de los capullos en los que un niño se estaba transformando en elfo, y este cae junto a Jill, despertándola por completo. Grita presa del pánico cuando un intenso fuego se extiende rápidamente por todo el nido, y allí aparece el espadachín negro, dispuesto a acabar de una vez por todas con la vida del apóstol. Comienza una cruenta batalla que los llevaría a todos al límite físico y psicológico, y Jill, al ver de nuevo al señor espadachín, recuerda aquel primer momento en el que se encontró con él en el bosque. Aquella vez pensé que se trataba de un fantasma del bosque, pero no,
se trata de algo mucho peor. Aterrorizada, cae de nuevo de rodillas y rodeada por el fuego. Durante un breve instante decide tirar la toalla. Ha llegado a su límite. No me equivoqué, te lo dije. Sabía que me iba a arrepentir, dice rota en lágrimas. Vete, le dice al elfo, déjame aquí. Las llamas, los destrozos, la sangre y las vísceras se apoderan del nido y Jill acaba completamente cubierta por los fluidos de las criaturas de Rosaine. Pacu le ruega que huyan, pero esta comienza a perder la razón. Se encuentra al borde de la locura. El combate se eleva hasta los cielos y allí Gatsu clava su espada en el cuerpo de Rosaine, propinándole un golpe mortal. Jill ve a su amiga caer y corre hacia ella, y Rosaine, moribunda, tiene un último momento de lucidez. Jill, no había ningún elfo. Esperé durante días y ningún elfo apareció. No hay tales cosas. La leyenda de Pikafu y los elfos del Valle de la Niebla no son nada más que cuentos inventados por algún niño que se sentía solo. Estoy segura de ello. Pero entonces Pacu se presenta ante ella. ¿Eso no es verdad? Puedo sentirlo. Puedo sentir cómo hace mucho tiempo los elfos vivieron en esta zona. Y Jill se lo acerca para que lo contemple. Mira, es un elfo, un verdadero elfo. Así que estaban aquí. Jill, los encontraste. Has tenido la suerte de encontrar a uno de verdad. Y junto a su amiga, y sabiendo que esas historias de los elfos en los que ella se refugiaba de pequeña no eran mentira, Rosaine cierra los ojos. Parece que podrá partir habiendo encontrado una cierta calma. Jill rompe a llorar cuando entonces aparece el espadachín negro todo cubierto de sangre y arrastrando su masiva espada. «Señor espadachín», grita Jill, pero este ha perdido su sentido del ego. Viene a ejecutar al apóstol. No permitirá que se marche en paz. «Para, por favor», le suplica Jill. Rosaine ya no puede moverse. Déjala tranquila, y lo toma del brazo. «¿Por qué la odias tanto?», pregunta una Jill incapaz de comprender nada. Gatsu la aparta de sí y la lanza al suelo. Y ya ante Rosaine alza la matadragones preparado para partirla en dos. Pero Jill salta y la cubre con su cuerpo. Durante un fugaz instante parece dudar, cuando repentinamente una flecha perfora su torso. Allí se encuentra el pérfido padre de Jill con una ballesta y ha traído consigo a los caballeros de la Santa Cadena de Hierro. Una lluvia de flechas cae sobre el espadachín negro y este se ve obligado a huir del lugar. Pero su venganza se ha colmado. Rosaine no sobrevivirá. Reúne las últimas fuerzas que le quedan y en un estado de delirio afirma que tiene que marcharse. Ya es de noche y tiene que regresar a su casa. Si no se da prisa, sus padres se preocuparán. Y recordando aquellos momentos en los que su familia sentada alrededor de la mesa, todos disfrutaban de la comida, la vida de Rosaine se apaga sobre el Valle de la Niebla, poniendo punto y final a la bonita amistad entre las dos muchachas. Pero la historia de Jill aún no ha acabado. Su lucha debe continuar. A solas con su padre, este le ordena que lo siga. Regresan a casa, pero la muchacha parece haber tomado una decisión. Ella misma ha crecido durante esta aventura. «No, padre, no puedo aún regresar». Este, en otro de sus arrebatos de ira al sentirse desafiado, le lanza otro golpe a la mandíbula con su bastón. Pero en esta ocasión Jill lo esquiva. «Padre, regresa a la aldea». A la carrera, Jill parte en la misma dirección que el señor espadachín. Pacu averigua dónde se encuentra. «De acuerdo, pero ¿estás segura de ello? ¿Ya viste el estado en el que se encontraba? ¿Será peligroso?» «No lo sé. Sin embargo, no puedo dejar todo así. No puedo dejar que todo acabe de esta manera». Y de nuevo, bajo el manto estrellado y el resplandor de la luna, Jill emprende su camino a través de los campos. Finalmente encuentra al espadachín cubierto de sangre, todo herido, extrayéndose esas flechas que le clavaron en su huida. Un aspecto aterrador. «Señor espadachín, ¿ya te marchas de aquí? Después de todo lo sucedido, ¿todavía andas siguiéndome? ¿Acaso eres estúpida? Tal y como te dije, deberías de considerarte afortunada de seguir con vida. Has estado a punto de morir en varias ocasiones y mira cómo ha acabado todo. Tu amiga ha muerto y tú estás cubierta de sangre. Si permaneces a mi alrededor, te aseguro que sucederá lo mismo de nuevo. Piérdete de una vez». Pero Jill no está dispuesta a que todo acabe así. «Aquella vez, cuando estuve a punto de morir en las llamas, tú me salvaste, ¿verdad?
La pequeña puede ver a través de esos muros que el espadachín negro se ha impuesto a sí mismo, a través de ese odio en el que se está hundiendo para huir de su tristeza. Llévame contigo, no te supondré ninguna molestia. Llévame a algún lugar lejos de aquí, le suplica entre lágrimas. La niña se lanza y se funde en un abrazo con él. Clava fuertemente su rostro en el torso del espadachín, una de las pocas veces en la vida de este trágico espadachín en las que recibiría un abrazo. Llévame contigo, no me importa el lugar, a un lugar que no sea este. Y Gatsu sorprendentemente no la aparta de sí. Mira a nuestro alrededor, fija tu mirada en la oscuridad que me envuelve. Todas esas criaturas del Averno que lo atormentan noche tras noche comienzan a aparecer. ¿Has dicho que te lleve a algún lugar que no sea este? Ya has llegado. La frontera de nuestro mundo, el lugar en el que los muertos se aferran a los vivos, hundiéndose en la envidia y en el anhelo. Una basura de perdedores. Así que cualquier lugar que no fuera este es el lugar al que has llegado. Este es tu ansiado paraíso. Las entidades comienzan a rodear a la pequeña y cuando ésta está a punto de ser consumida por el terror, Gatsu las aparta con su espada. Jill, abatida, vuelve a caer de rodillas, rota de pena y frustración. Y en una de las escenas de mayor belleza de la obra, Gatsu cubre a Jill con su capa y la abraza. No hay ningún paraíso al que puedas escapar. Unas palabras que parecen ir tanto dirigidas a Jill como a sí mismo, a aquel niño que otrora fue y que se preguntaba a sí mismo a dónde se dirigía, aquel mercenario que buscaba una respuesta. ¿Acaso un primer intento de reconciliación consigo mismo a través de la pequeña Jill en este momento de debilidad y sufrimiento? Lo que encontrarás una vez que llegues, lo único que hay es un campo de batalla. Y con estas últimas palabras, Gatsu desaparece fundiéndose entre las sombras. «Señor espadachín», pregunta confundida. «Regresa, pero no hay ningún lugar al que quiera regresar», grita rota e incapaz de aceptarlo. «Márchate, vete a tu propio campo de batalla». Y tal y como comenzó este cuento, Jill parte de nuevo en dirección a su aldea. Se alza el sol y Jill se frena y contempla a sus alrededores. Puede sentir cómo algo ha cambiado dentro de ella. Quizás aquellos fluidos mezclados con la sangre de Rosaine acabaron con mi infancia, reflexiona para sí misma. Puede que no tenga en mí la capacidad de violencia del espadachín o el coraje que tuvo Rosaine para fugarse. Pero si lloro, si grito, si muerdo, puede que acabe siendo capaz de cambiar algo. En esta insignificante aldea, escondida entre las montañas, he decidido comenzar mi particular y pequeña batalla. Y aquí termina la historia de Jill.